¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Bueno, estábamos hablando recién con Gustavo Tubio. Teníamos planeado un programa, pero en la Argentina la realidad es tremenda, y sobre todo los sábados. Si hay un día en que no se puede planear nada, son los sábados, ¿no? En donde pasan de todas cosas imprevistas. Entonces hoy, más allá del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, tenemos este episodio con Juan Grabois, que fue a tomar el Instituto Juan Domingo Perón, ¿no? Que está ubicado en lo que quedó de la residencia Unzué, que, como le comentaba a Gustavo Tubio, fue injustamente e increíblemente, ¿no? Y disparatadamente demolida por la Revolución Libertadora, ¿no? Digamos, en esto que es de la Argentina, ¿no? De la confusión absoluta, ¿no? Que porque ahí había vivido el matrimonio Perón, creyó que eso había que demolerlo, sin darse cuenta que esa era una residencia del Estado argentino. Ahora tenemos esta otra situación, ¿no? El gobierno ha decidido cerrarlo, ¿no? Decisión que es absolutamente discutible, es válidamente discutible. Sí, entonces, los sectores del peronismo que se oponen a esto, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mientras estamos mirando las imágenes que están ocurriendo allí, en la dependencia de la policía en Villa Lugano, a la espera de que se lo liberen o no. A Grabois lo van a liberar, si no ahora, en una, 2 horas, 5 de la mañana, 10 de la mañana, a Grabois lo van a liberar. Él lo sabe porque Grabois es abogado. Entonces, Grabois, ¿qué hace? Va y toma el instituto, ¿no es cierto? Es muy interesante porque en pos de decir que lo hace para mantener el valor patrimonial, entra y rompe la puerta. Uno le dice, Grabois, si hay que mantener el patrimonio, esa no es la forma de entrar a un edificio público. Entonces, ¿qué se hace ante esas cosas en un país democrático, republicano, donde rige la ley? Se presenta un amparo ante la justicia, diciendo, señor juez, nosotros nos oponemos por A, por B, por C, por D, necesitamos una medida cautelar para que después en la justicia se dirima esto. Y el juez dirá, bueno, al Estado, pare de hacer esto, hágalo y demás. Y seguramente habría habido algún juez que hubiera dicho, esto hay que pararlo hasta que se estudie. Grabois lo sabe esto, porque, insisto, es abogado. Pero a Grabois no le interesa esto. A Grabois es un provocador, ¿no? Como se lo he dicho, es un provocador que le interesa ser el centro de la escena. Y entonces produce este hecho, sabiendo que va a producir una reacción y sabiendo que el gobierno va a actuar, a diferencia de lo que era a lo mejor el gobierno de Macri o el gobierno de Alberto Fernández, y lo va a sacar de allí, y lo va a llevar detenido. Le van a liberar las actuaciones y demás, lo van a liberar y después habrá una causa judicial que vaya a saber usted cuándo va a terminar, que terminará en la nada. Pero mientras tanto, hoy está produciendo este hecho, digamos, de impacto político ante este grupúsculo de gente que lo acompaña, ¿no? Así que eso es lo que hace un provocador, ¿no? Y a Grabois le interesa eso, claramente, ¿no? Y hay que decir que, por supuesto, lo logra efímeramente con estos actos de ilegalidad. Él sabe que es ilegal irrumpir en un edificio, como sabía que era ilegal irrumpir en propiedades en el sur, ¿no es cierto?, en sus distintos lugares. Además, él lo sabe perfectamente, pero igual actúa. Porque, obviamente, en algún momento sabía que nadie lo iba a desplazar. ¿Se acuerda cuando fue el tema de Echeverre en la provincia de Entre Ríos? Es todo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces él sabe que esto genera ruido y lo pone a él en el centro de la escena, porque esto no construye absolutamente nada. Así que bueno, estamos en esto. Él claramente sabía que el gobierno iba a reaccionar, porque obviamente ha habido todo un pedido judicial. Ningún juez va a avalar una toma, más allá que después le diga al gobierno, mire, sí, usted no puede cerrar el instituto hasta que se evalúen estas cosas y demás, ¿no? Y la Argentina, como le decía Gustavo, es muy paradójica, ¿no? Porque firma este comunicado la ministra de Seguridad, que si hay alguien que es peronista, fue fundamentalmente, y es Patricia Bullrich, que fue además peronista de la época de Perón. Tenemos un momento de la conferencia de prensa, sí, lo ponemos al aire, por favor. Hoy a la tarde, pasado las 14 horas aproximadamente, un grupo de piqueteros o personas, encabezado por el dirigente Juan Grabois, tomaron el Instituto Juan Domingo Perón
cito en la calle Austria, 2593 de Ciudad de Buenos Aires, en forma violenta, previo a haber roto una puerta de blindex y tomar el edificio aproximadamente 50 personas que los acompañaba y reteniendo contra su voluntad a 4 funcionarios de la Policía Federal Argentina que estaba resguardando y custodiando ese edificio. Motivo por el cual, conforme a la directiva de la señora ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el mío mismo, procedimos a ingresar en forma pacífica, sin ejercer ningún tipo de violencia, a su interior y a proceder a desalojar el edificio en cuestión y proceder a la detención del dirigente que les mencioné, Juan Graboy, anteriormente, y también a otro masculino. Como consecuencia de los hechos y la intervención, 4 funcionarios de la Policía Federal que estaban al frente del operativo resultaron con lesiones. Fueron asistidos y trasladados al Hospital Policial Churruca, a más de 40 años que tengo de servicio, que es la primera vez que la Policía Federal hacía tiempo no actuaba para recuperar un bien del Estado. Tengo en cuenta que a partir de este momento y con el gobierno del doctor Milei, todas las propiedades privadas, tanto sea del Estado o particulares, la justicia federal, en este caso la fuerza en la cual comando, van a actuar ajustado derecho a fin de recuperar los medios necesarios. Bueno, perfecto, muy bien. Estos son los hechos. Vamos entonces al lugar donde está detenido Juan Graboy. Está allí Lucas Jerez. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bella noche. Contanos el ambiente que hay allí, por favor. Hola Nelson, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Bueno, hay un muy importante despliegue de la policía de la ciudad. Les vamos describiendo nosotros todo lo que vamos viendo. Como ves, hay una parte del cordón que está de frente, tratando de impedir que algunos pocos manifestantes ingresen por la calle Madariaga, pero el grueso del cordón está puesto de espaldas a nosotros. ¿Por qué, Nelson? Nos comentaban que los manifestantes que están acá tenían la intención de cortar totalmente la avenida General Paz, ¿no? Como manera de reclamo por la detención de Juan Graboy, que les voy a ir adelantando la poca información. Te imaginás que a esta altura hay mucho hermetismo dentro de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Lo que me comentan es que va a permanecer el señor Juan Graboy detenido acá, a donde ya llegó, y va a permanecer por lo menos unas horas más hasta que declare de manera indagatoria. Lo van a indagar vía Zoom. Esto es una confirmación. Va a declarar vía Zoom. Hasta tanto estará detenido dentro de esta superintendencia. Pero te digo, Nelson, los movimientos son constantes. El operativo de la policía de la ciudad, que son los que tienen jurisdicción en esta zona, ahora justamente nos están a nosotros desplazando unos metros más hacia atrás, así que reacomodándonos permanentemente. Pero con esta confirmación va a declarar de manera indagatoria y vía temática, es decir, de manera virtual. Correcto, importante esto que nos está diciendo. Efectivamente, lo importante es lo que nos está... Perfecto, Lucas, importante lo que nos está diciendo, porque procedimentalmente, para decirlo como corresponde, lo que va a ocurrir que una vez que el juez lo indague, le impondrá o lo impondrá a Graboy de los cargos que van a pesar sobre él y lo dejará en libertad inmediatamente u horas después. Esto lo quiero marcar, ¿no? Graboy va a quedar en libertad una vez que preste declaración allí ante el juez en las próximas horas, ¿no? En este día en el cual seguramente, efectivamente, todo lo que está en la guardia judicial, porque obviamente estamos en un feriado, ¿no? ¿Qué es lo que canta la gente, Lucas? ¿Qué es lo que dice la gente, Lucas, allí? Vos sabés que justamente estábamos tratando de afinar el oído para escuchar. Nombraban alguna cuestión relacionada a los gorilas, es lo que pudimos escuchar desde lejos. La verdad es que no mucho más que eso, pero te digo, hay mucha gente, Nelson. Ahora un poco más apaciguado, si se quiere, pero la vigilia es numerosa, te digo. Hay mucha gente acá en la puerta sobre la calle Madariaga. Estamos casi, ¿no?, en la avenida General Paz, en lo que es la esquina con la colectora, para que se ubiquen. Y se van a quedar acá, Nelson. Están absolutamente encapsulados. Yo te diría que hay, a esta altura, centenares de policías rodeando las 4 cuadras
que rodean esta Superintendencia de Investigaciones Federales. Claro, perfecto. Bueno, efectivamente, ¿no? Ahí está la militancia que está con Grabois junto con los que habían entrado al edificio, ¿no? Así que esto forma parte de lo que hoy está, yo diría que esto está perfectamente planificado. Grabois sabía que esta era una de las posibilidades, ¿no? que ocurriera. Así que importante lo que vos decís, que finalmente va a haber, porque era una de las especulaciones, ¿no? Si el juez o el fiscal se iba a acercar hasta allí o le iban a tomar declaración vía Zoom, pero la declaración va a ocurrir allí, como también va a ocurrir en algún momento la liberación, que generará, por supuesto, todo un alboroto en ese momento. Importante lo que estás diciendo. Hay sí un cuidado de la policía en el perímetro, fundamentalmente para que no se corte la General Paz. Sí, ese es el objetivo principal, Nelson. Me llega más información y te la voy a ir trasladando así como llega. Dice: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 2A, Sebastián Ramos, secretaría número 6, doctora Fiorella Caneloto, y las actuaciones tienen que ver con usurpación. Claro, es decir, si es indagado es porque hay una imputación. Y la imputación tendría que ver con esto que te apunto, con la usurpación. Así que va a declarar vía telemática y después, bueno, un poco agarrándome de lo que vos señalás, sería liberado. Por ahora lo vamos a dejar en condicional porque entendemos que puede haber cualquier modificación, sobre todo que tenga que ver con la cuestión de la seguridad, ¿no? Imagínate, habrá que ver en caso de que después de que declare y lo quieran sacar, bueno, hay que ver de qué manera, porque hay mucha gente y mucha policía de la ciudad, como estás viendo también. Correcto, por supuesto, Lucas. Importante esto, y ya estoy con Manu Jove, porque estamos en presencia de un delito federal, porque la usurpación ocurrió sobre un edificio federal, digamos, que pertenece, está dentro de la órbita del gobierno nacional. Esto para tener en cuenta la dimensión que tiene esto, ¿no? Ya vuelvo con vos, Lucas, allí en el lugar. Manu Jove, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Decinos qué información estás manejando sobre este episodio. ¿Cómo estás, Nelson? Sigue, a priori, en última instancia, la última novedad tiene que ver con que ingresó el abogado de Juan Grabois a verlo, a contactarse directamente con él, algo que, según la propia militancia, se va acumulando, como bien repasabas con Lucas, cada vez en mayor medida. Hay las instalaciones del centro de detención en Madariaga. El abogado ingresó hace por lo menos unos 25 minutos, 20 o 25 minutos, a tomar el primer contacto con Juan Grabois y a identificar cuál es la situación en cuanto a los plazos en los que podría o bien quedar liberado o bien quedar detenido e incluso pasar la noche allí en ese centro de detención. Perfecto, efectivamente. Está claro esto, entonces, obviamente son todas las garantías que le corresponde a Grabois. Hay idea, recién decía Lucas que dentro de algunas horas, ¿no?, se le va a tomar declaraciones. ¿Hay idea cuándo esto va a ocurrir? ¿Hay alguna hora aproximada, Manu? Porque obviamente este es un día en el cual actúa el juzgado que está de guardia, ¿no es cierto? Y la fiscalía que está de guardia en este momento. Efectivamente, y además, Nelson, te puedo asegurar que ya no es solamente la militancia del Frente Patria Grande, el frente que lidera el propio Juan Grabois y que hoy encabezó todo este evento ahí en el Instituto Educativo Juan Domingo Perón y en el café aledaño o dentro de ese mismo edificio que era el Frente Patria Grande, que lidera Grabois y que tiene además referentes y legisladores tanto nacionales como provinciales o en el caso de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también porteños. Están ahí y, según entiendo, se está ampliando la convocatoria a otros espacios políticos del peronismo, sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, pero hace un rato hubo algunas expresiones también de otros referentes, por ejemplo, de Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, también de quienes entornan a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, a medida que más se demore la toma de declaración y la posterior liberación, que uno entiende que es lo que va a pasar, según los procesos judiciales habituales, más gente va a haber seguramente ahí en las inmediaciones de ese centro de detención, o por lo menos la convocatoria de Patria Grande tiene que ver con eso. Hace un rato nada más tomaba contacto Nelson con Itay Hackman, que es el diputado nacional del Frente Patria Grande, uno de los que estaba hoy participando de la toma de ese edificio público, que también estuvo en ese momento, el momento en el que ingresa la policía, la detención y demás. Tengamos en cuenta que de todas las personas que estaban participando de ese hecho, Nelson, solamente Juan Grabois y otro joven militante de la Mella, que es la agrupación juvenil universitaria vinculada con Patria Grande, son los que están detenidos. Se llama Valentín Peralta Ramos, cursante del primer año
de la carrera de trabajo social, del CBC, perdón, del trabajo social, así me decían, son los únicos 2 detenidos, pero eventualmente en cuanto a que esto avance como una causa judicial, como se espera que suceda, podría incluso caberles una pena mayor a, por ejemplo, los legisladores por ser funcionarios públicos, como el caso de Jaime. Pero lo que me decían, Nelson, ellos desmienten esta versión de la Policía Federal de haber ingresado violentando una de las puertas del instituto. Dicen que esto no ocurrió, que la puerta estaba abierta, solamente para plantear diferencias de versiones en los relatos que aparecen, ¿no? Claro, bueno, esto te iba a decir, porque el jefe de la policía dijo que se había violentado. Esto es fácilmente comprobable, ¿no es cierto? Con una pericia, ¿no? Y además que se habían retenido a 4 agentes que estaban allí, ¿no? Eso también va a ser un elemento importante a determinar en relación a la dimensión que vaya a tomar el hecho, que tampoco es un hecho por el cual nadie va a ir preso, esto hay que decirlo, ¿no? Absolutamente. A ver, ¿qué es lo que reclaman, hablando con referente al Frente de Pantera Grande? ¿Por qué el único detenido más allá de este otro joven, Valentín Peralta Ramos, que estaba al lado de Grabois en el momento de la detención y por eso también termina en este momento allí detenido? ¿Por qué no fue detenido nadie más y solamente el referente político de este espacio que encabeza esto? Digamos? Por eso lo identifica, está hablando de un preso político, por supuesto que ni siquiera está preso, más allá de estar detenido a la espera de la declaración Grabois en este momento, pero empieza a construir esta narrativa alrededor de la figura política, en el marco también de un contexto en el que Grabois esta misma semana, Nelson, reconfirmó, ya lo había planteado, pero lo reconfirmó en el marco del ordenamiento del peronismo, que está prepostulado, precandidateado para ser diputado nacional en la elección nacional por la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, realmente, junto con esto que estás escuchando y recogiendo de sectores del peronismo, al margen del comunicado de Patricia Bullrich, ¿se espera algún otro tipo y de lo que fue la conferencia de prensa del jefe de la Policía Federal? ¿Se espera algún otro tipo de reacción del gobierno, Manu, de lo que sepas? Mirá, no desde un punto de vista formal, más allá de las expresiones de Patricia Bullrich, no te puedo asegurar, más allá del desfasaje horario por estar en el medio de una gira internacional, el propio Javier Milei, siempre muy activo en redes sociales, tenga algún tipo de expresión en el corto plazo, digamos, algo que siempre puede pasar, sobre todo teniendo en cuenta la furiosa o por lo menos muy activa cuenta de Twitter del presidente Javier Milei, la actividad siempre a la orden del día. Más allá de esto, la que va a llevar el tema adelante en términos de la comunicación política de parte del gobierno es Patricia Bullrich. Por ahora no Sandra Petovelo. Vos marcabas el instituto, efectivamente, que se anunció el cierre hace unos 10 días de parte del vocero presidencial Manuel Adorni, forma parte de la órbita de Capital Humano, es decir, el edificio pertenece en última instancia o está ordenado dentro del área que lidera Sandra Petovelo. También enfrentaba a Grabois en otras causas, por ejemplo aquella vinculada al reparto de alimentos, exactamente, pero será Patricia Bullrich, según me plantean en el gobierno, quien lleve adelante, por lo menos en términos comunicativos, este enfrentamiento con Grabois. Claro, correcto. Grabois además tiene todo este tema del FISU, ¿no es cierto? Del Fondo de Construcción de Viviendas, que lo tiene ahí como denunciado. Pero este tema es muy importante porque, claro, es un edificio federal, por eso está actuando la Justicia Penal Federal, ¿no es cierto? Exactamente, es el Instituto Juan Domingo Perón de Estudios Sociológicos y Políticos, instituto que llevaba ya, no tengo el detalle exacto, no quiero faltar la verdad en eso, pero muchos años, que funciona en lo que había sido hasta 1955 la casa en la que residían efectivamente tanto Juan Domingo Perón como Eva Perón, hasta el momento de aquel golpe militar y la destitución de Perón, y que adentro, en las propias instalaciones, funcionaba un café, temático vinculado al peronismo, se llama Un Café con Perón, y que el reclamo del Frente Patriota tenía que ver originalmente, y esto viene ya de los últimos días, las últimas 2 semanas fueron muy activas, el reclamo, por supuesto, quizás no era lo más importante o más presente en la agenda de la conversación, pero sí venían con reclamos, sobre todo por los trabajadores de la cooperativa que lleva adelante la concesión de ese bar, y se fue desarrollando de esta manera para terminar con lo que vimos hoy. Correcto, no te vayas, Manu, ya que tengo también todavía preguntas para hacerte, pero vuelvo con vos, Lucas, contanos un poquito el ambiente allí en la dependencia de la policía en Villa Lugano. Nelson, bueno, hay 4 policías que están lesionados. Y no son 4 policías ordinarios, sino que uno de ellos es, por ejemplo, Martín Leonardo de Cristóbal. Estamos hablando acaso de la máxima autoridad de la Policía Federal Argentina, de esta Superintendencia de Investigaciones Federales. Tiene 3 puntos de sutura en su cabeza, así como también otro de los lesionados en una de sus manos es el comisario Gustavo Gauna, además de otros 2 efectivos policiales.
Estas lesiones fueron producto de un forcejeo que se produjo en medio de la detención de Juan Grabois y esta otra persona a la que recién hacían referencia, pero bueno, quería apuntarles... Esto está confirmado, Lucas, te pido que lo repitas, por favor, te pido que repitas esta información. ¿Esto está confirmado? Sí. De Cristóbal, sutura en la cabeza, 3 puntos. Estamos hablando de Martín Leonardo de Cristóbal, el comisario mayor, y también el comisario Gustavo Gauna, que entiendo que dirige investigaciones de homicidios, siempre hablando de la Policía Federal Argentina, ¿no? Siempre haciendo referencia a la Policía Federal Argentina, que fueron los que llevaron adelante la detención de estas 2 personas. Esto es una confirmación, así que bueno, atentos también a esto. Están en buen estado de salud, pero con algunas lesiones. En total, 4 policías. Y lo que me comentan es que eran 3 los efectivos que fueron retenidos o privados ilegítimamente de su libertad. 3 efectivos de la policía y 4 lesionados. ¿Eso qué significa, bueno, Lucas? El cordón sigue como se los mostramos recién. ¿Eso qué significa? ¿Que no los dejaron salir del edificio? Esto es lo que me comentan, que los retuvieron y los tomaron, digamos, como se dice vulgarmente, como rehenes, ¿no? Claro. La figura penal, digamos, en caso de que se confirme la comisión de este delito, tiene que ver con eso, privación ilegítima de la libertad, que acaso es otro delito federal. Perfecto. Así que bueno, Nelson, te digo, ahora hasta recién estaban cantando la marcha peronista reversionada con los nombres de Nelson y Cristina, pero te digo que da la impresión de que va para largo el operativo. Cada vez llegan más y más agentes con escudos, con cascos, con tonfas, tratando de evitar que los manifestantes corten la avenida General Paz. Perfecto, ya sigo contigo. Manu, ¿tenés algún detalle más para agregar? Estaba Nelson siguiendo con referente al Frente Patriarcal, a ver si había alguna novedad respecto al abogado Juan Grabois, que eso hace ya casi 1 hora, porque empezó pasadas las 8:30 de la noche, por ahora sigue adentro. Podemos prever, lo que se está esperando es que se le tome declaración a Juan Grabois en cuanto a los pasos procesales judiciales para continuar, y lo que prevén, por lo menos, y esto es a partir de usos y costumbres, que podría quedar liberado después de esa declaración. Por supuesto que no hay ningún tipo de confirmación, y además hay que entender que eso está enmarcado más allá de los habituales pasos procesales de la justicia, en un contexto y una connotación política evidente, con Patricia Bullrich confrontando públicamente con Juan Grabois y demás, e incluso el Frente Patriarcal intentando capitalizar esto con quien es su figura y su referente. Sí, los dos buscan capitalizarlo, el gobierno también, ¿no? El gobierno también, claramente. Perfecto. Manu, estamos atentos a cualquier novedad tuya en esta noche caliente, ¿sí? Dale, perfecto, Nelson. Muy bien, ya voy a volver con vos. Lucas, tenemos información urgente, vamos. Muy bien, información de último momento que nos trae Gonzalo Báñez. Gonzalo, te escuchamos, buenas noches. Tremendas imágenes. Tremendo, contanos, Gonzalo, ¿de qué se trata? A ver, se trata de Miguel Uribe, que no tiene lazos familiares, no tiene nada que ver con el expresidente Álvaro Uribe, es uno de los precandidatos presidenciales de Colombia, que el año que viene tiene elecciones en marzo del 2026, y en pleno acto de campaña ocurrió esto, un tiroteo contra su persona. De forma inmediata fue trasladada a un hospital de urgencia cerca del aeropuerto del Dorado, donde se encuentra en este momento. En Internacional algunas fuentes hablan de que está en estado crítico y hasta algunos hablan tal vez de que podría recibir hasta 5 o 6 disparos. Según confirmaron de la alcaldía de Bogotá, el atacante fue detenido después de estos disparos, pero lógicamente es un hecho de máxima conmoción, un atentado contra uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales del año que viene, un candidato de derecha que forma parte del partido de Álvaro Uribe, que pone en máxima alerta lógicamente una situación política muy pero muy sensible, y que lógicamente salió con el repudio
de todo el arco político en Colombia, desde el presidente actual, su canciller, hasta los distintos referentes de los distintos sectores que forman parte, que conforman el arco político en Colombia. Un atentado entonces que pone en conmoción y máxima alerta a todo el país. Perfecto, Gonzalo, la violencia política tremendo, algo que se extiende en la región, también en el mundo. Estamos atentos a cualquier novedad. Gonzalo, muchas gracias. Saludos, Nelson. Bueno, nos vamos inmediatamente a Roma porque, por supuesto, hoy uno de los hechos de máxima atención para la Argentina fue el encuentro del Papa León XIV con el presidente Javier Milei. Claramente el primer mandatario latinoamericano al cual recibe, al margen de la presidenta del Perú, a quien recibió estando allá inmediatamente después de la misa de iniciación. Virginia, buena madrugada allí en Roma. Contanos qué es lo que, al margen de lo que más o menos se conoce, qué ha trascendido en cuanto al clima, lo que dejó este encuentro. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Y así es, ¿qué dejó este encuentro de 45 minutos, Nelson? Estuvo el presidente con el Papa León XIV en este diálogo cara a cara, como bien vos decías, con el primer presidente de América Latina. Lo que dejó, según el gobierno, fue un encuentro muy ameno, mucha sonrisa, carcajada. Hablaron de que el Papa rompió un poco el protocolo en este nuevo Papa que lo vamos descubriendo, ¿no, Nelson? Día a día, porque recién hoy domingo va a cumplir un mes de su pontificado. Lo que trascendió, Nelson, como más importante por parte del gobierno argentino es la invitación y la aceptación. Es decir, el gobierno dijo que León XIV va a visitar la Argentina en un viaje a América Latina que incluiría también Uruguay y tal vez Perú, pero ya el gobierno lo afirmó, lo hizo Adorni en su cuenta de Twitter. Entonces, el Vaticano, por supuesto, Nelson, que no lo hizo porque sabemos que esto va a faltar seguramente tiempo. El gobierno inclusive pudo deslizar sería en principio en este año, algo que parecería difícil cuando uno ve la agenda de este nuevo Papa. Pero en fuentes vaticanas ya están hablando de un viaje posiblemente para el 2026. Eso es seguramente lo más importante porque es justamente una de las deudas que dejó Francisco, y entonces de hacerlo sería uno de los primeros viajes que este Papa haría. Por otro lado, el Vaticano sí destacó los temas de los cuales se hablaron en este encuentro, que igualmente fue protocolar, ¿no? Nelson, como bien vos sabés, pero hablaron los temas que le preocupan al Papa, que tienen que ver con la cohesión social, con la paz, por supuesto, que además se enmarca en esta gira de Milei que recién empieza, ahora ya está en España, pero va a llegar a Israel. Entonces, obviamente que los temas que se hablaron tuvieron que ver con la guerra en Ucrania, con Hamas, con Israel, con el conflicto, y lo que al Papa le importa, que es buscar la paz a través de quien pueda. Yo le pregunté al gobierno, a una de las fuentes, ¿creen que Milei podría ayudar ¿no? en este conflicto, ayudar a hacer algo? Y él dijo, el Papa está buscando que todos ayuden, no importa, ¿no?, de qué lado venga ni quién sea, algo que todavía parece algo remoto y muy chico lo que pueda hacer seguramente la Argentina, pero esas fueron las palabras del Papa. Según se trascendió también, Nelson, tal vez para dato de color, es que a la hora de entregarle la medalla y el rosario, como se hace, como bien vos sabés, en cada visita papal, todavía están usando lo del Papa Francisco. Es decir, todavía todo lo que este nuevo Papa está entregando como regalo a quienes lo visitan es la imagen de Francisco, porque todavía el Vaticano no tiene nada impreso con la nueva imagen de León XIV, así que se llevaron este rosario bendecido, esta medalla, y además el presidente le entregó, entre varias otras cosas, le entregó un poncho de vicuña, justamente hecho por artesanos de Catamarca, donde ya Robert Prevost había visitado algunos años atrás, exactamente. Y te agrego, además, si tengo un poquito más de tiempo, que dentro de este encuentro tan importante se reunieron con Pietro Parolin, del cual tanto hemos hablado, Nelson, ¿no? Durante el cónclave, candidato papal. Se reunieron con Parolin, en el cual una de las preguntas que le hizo tenía que ver con Venezuela, con la extradición de quienes estaban detenidos en la Embajada Argentina en Venezuela, porque sabemos que Parolin estuvo en Venezuela, habla español, y fue uno de los temas que le preguntó en este encuentro entre Milei, también estaba Huerten, Karina Milei y Adorni. Perfecto, fantástico, como siempre impecable, y el gusto de tenerte con nosotros a un mes de aquella cobertura inolvidable que nos tocó hacer por la elección del Papa. Virginia, muchísimas gracias como siempre, un lujo.
Gracias, Nelson. Buenas noches. Perfecto, bueno, muy bien. Y ahora lo tenemos a Mario Marquich en esta noche intensísima. Vamos a compartir con unos minutos por algo que nos alegra a todos, que es su vuelta aquí a TN. Pero quiero sí ir con todos ustedes con lo que era el editorial central de nuestro programa, que tiene que ver con las mentiras de Cristina Fernández de Kirchner acerca del Papa Francisco. Me acuerdo que en varios balcones de Recoleta aparecieron banderas papales. Yo creo que muchos imaginaron que Bergoglio, devenido en papa, iba a ser el jefe de la oposición. Se lo fueron a pedir, Cristina. El argentino. No sé si se lo fueron a pedir, sí, pero yo vi... Se lo fueron a pedir. Yo vi por mi barrio muchas banderas papales que a los pocos días comenzaron a ser enrolladas y guardadas porque, bueno, Bergoglio demostró que merecía ser papa. Y realmente fue... Ahora, hasta en eso ha sido tremenda la Argentina y la derecha, en la campaña en contra que le han hecho. Pero te puedo traer titulares del gran diario argentino vergonzosos contra Francisco. Las críticas de los periodistas contra Francisco, diciendo que era un papa que estaba del... Barbaridades. Mejor ni recordarlo porque la verdad que... Usted tuvo una... Me enteré, ¿usted tiene un solideo que le regaló Francisco? Sí. ¿Y cuándo? Ese solideo de él me lo regaló en su primer cumpleaños como papa. El cumpleaños el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, y me lo mandó con el entonces embajador nuestro, Eduardo Valdés. La tengo en una cajita. Algún día si va a mi casa... se lo muestro. Sí, eso es una reliquia. Sí, lo tengo, el solideo me lo mandó con mucho cariño y yo lo tengo y lo guardo Tuvieron un vínculo especial, ¿no? Tuvieron un vínculo especial. La verdad que nos sentíamos muy bien cuando charlábamos ambos, muy a gusto, muy bien. Yo siempre digo, se lo dije a él y después lo escribí en el libro, sinceramente. Se lo dije a él un día que estábamos almorzando y le digo, yo a veces pienso que las diferencias o el desencuentro que usted tuvo entre Néstor y usted fue porque la Argentina por ahí era un país demasiado chico para ustedes dos. Y eran como dos gallos de riña, ¿no? Y eran como sí, dos jefes muy fuertes y como son los hombres de cuando... Bueno, impacta todas las mentiras de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Voy a decir esto. Francisco nunca la quiso a Cristina Fernández de Kirchner, pero tuvo una actitud generosa con ella que Cristina nunca valoró. La verdad es otra. El kirchnerismo no es que tuvo diferencias con Jorge Bergoglio. Cristina, que por supuesto, Cristina miente, ¿no? Como son los Kirchner, que mienten. A Bergoglio se lo persiguió, claramente. ¿No es cierto? Tanto se lo persiguió que hubo acciones tremendas contra él. La primera fue aquella de no asistir más a los Te Deum del 25 de mayo, porque obviamente el matrimonio Kirchner no resistía las críticas que Bergoglio les hacía. ¿Cuáles eran? La corrupción, el hegemonismo, el autoritarismo. Claramente. Entonces, la primera reacción fue no ir al Te Deum. Pero no terminó ahí eso. Cuando en el año 2025, previamente, ¿no es cierto?, ocurrió el cónclave en el cual se lo eligió a Joseph Ratzinger, el gobierno temió que pudiera ser elegido Bergoglio, que tuvo una posibilidad muy remota, no le alcanzaba. Y por eso actuó junto con los sectores conservadores de la Iglesia para ver cómo bloqueaba a Bergoglio en el Vaticano. Eso ocurrió, de eso no habla Cristina Fernández de Kirchner. En el 2006 se produce un hecho político muy importante, que es el intento de reforma de la Constitución de Misiones por parte del gobernador Carlos Rovira para habilitar la reelección indefinida. Era una reforma de la Constitución que tenía un solo artículo.
Claramente era una primera maniobra para habilitar la reelección indefinida de otros gobernadores, Felipe Solá, Eduardo Fellner, en provincia de Buenos Aires y en Jujuy, que les interesaban a los Kirchner. Surgió ahí entonces Joaquín Piña, lo recuerdan, Monseñor Joaquín Piña, un jesuita como Bergoglio, primer obispo, ¿no es cierto?, de la diócesis de Puerto Iguazú. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, Bergoglio autorizó eso, Piña ganó, aquel intento de reelección indefinida se congeló y, por supuesto, los Kirchner aumentaron la inquina contra Bergoglio. Por lo tanto, comenzó una persecución que se hizo desde las páginas de Página 12, ¿no?, arguyendo que Bergoglio había tenido que ver con la persecución, desaparición y exilio de 2 sacerdotes jesuitas, cosa que después se demostró era mentira. Pero la inquina siguió y entonces la persecución incluyó a la CIDE, comandada por Jaime Estiuso. Tanto es así que Bergoglio tenía la convicción que la curia estaba infectada de micrófonos donde se los escuchaba. Y entonces cada vez que recibía a alguien en la curia, ponía música que subía a alto volumen para que no se lo escuchara. Pero eso continuó, porque obviamente toda esta persecución de los Kirchner no era que había una pelea, una persecución de la cual Cristina era copartícipe. Incluyó, por este tema de los 2 curas, sobre los cuales después se demostró Bergoglio no había tenido nada que ver, una declaración. Fue un tribunal a la curia a tomarle declaración a Bergoglio como testigo. Ustedes saben que el testigo, cuando presenta la posibilidad de falso testimonio, puede inmediatamente ser penalizado. Eso ocurrió y eso lo movilizó el matrimonio Kirchner, ¿no es cierto? Por eso la mentira de Cristina, que es una mentira permanente, es flagrante. Pero después esto siguió claramente y tuvo su culminación más notable, ¿no es cierto?, en esta persecución a Bergoglio, con lo que para el kirchnerismo fue una derrota brutal. El momento en el cual Bergoglio fue electo papa. Y para que ustedes vean, ¿no es cierto?, lo que significó para el kirchnerismo el odio que Cristina Fernández de Kirchner le tenía a Bergoglio. Cuando Néstor Kirchner estuvo enfermo, Bergoglio le envió un sacerdote para darle ayuda espiritual y Cristina y Kirchner lo echaron con insultos. Con insultos. Aquel 13 de marzo de 2013, cuando Bergoglio es electo papa, Cristina estaba en un acto en Tecnópolis. Y fíjense, recordemos lo que dijo. Hoy es un día, y no puedo dejar de mencionarlo, y no quiero dejar de mencionarlo. Hoy también es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos, y que le deseamos, y que le deseamos, y que le deseamos de corazón. Que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Más claro agua. Cristina no dijo hoy fue electo Jorge Bergoglio, ¿no?, un papa argentino. Dijo fue electo un papa latinoamericano. Tan ajena toda es que lo denomina Francisco I al principio, nombre erróneo. Ustedes veían la cara de Cristina, absolutamente desencajada. El gobierno vivió eso como una derrota fenomenal. Fue Cristina entonces a la Asunción
del Papa Francisco, y allí, si ustedes recuerdan, Francisco la recibió a ella en Santa Marta, y Cristina, que le dijo, ¿puedo tocar su hábito? Porque nunca toqué un hábito de un papa, si ustedes recuerdan, le llevó un mate, y en esas cosas ridículas que Cristina hace muy bien, porque no sabía qué decirle, intentó enseñarle cómo tomar mate. Cuando se apagaron las cámaras, Cristina le dijo, le pido que me ayude. Y ahí Francisco la perdonó. Esa es la verdadera historia, y por supuesto después Cristina como hace con todos, lo quiso usar a Francisco. Y Francisco, yo lo he criticado, tuvo actitudes que dieron pie a eso, hasta que apareció aquel día en que con Andrés Larroque, en esta muestra de falta de límites total, se apareció con la camiseta de la Cámpora. Ahí terminó. Definitivamente terminó. Y Francisco no solamente mostró su disgusto con eso, más allá de lo de la foto, sino que ahondó ese disgusto con la candidatura de Carlos Zanini como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli y con la candidatura de Aníbal Fernández. Estuvimos cubriendo el viaje a Cuba de Francisco, y Cristina, para aprovecharlo, se subió a ese viaje, y fue ahí entonces que en un encuentro que tuvo Francisco con Sergio Rubín le dijo, estoy harto, me sigue a todas partes. Esa es la realidad de la relación entre Cristina y Francisco. Todo lo otro es parte de una mentira, que por supuesto es la esencia del kirchnerismo. Es, ha sido y será. Dos helicópteros están haciendo la cobertura para otro helicóptero de mayor porte aquí en Cóndor Mirador, que brinda el abastecimiento a la base. Esto es habitual por la posibilidad de ataque con helicópteros peruanos artillados o incluso desde las patrullas que están infiltradas en la zona. La guerra ya lleva más de 20 víctimas, por lo menos del lado peruano. Estamos en la ciudad de Machala. Esta gente está, de alguna manera, repudiando el día del aniversario en el que Ecuador perdió territorio después de la guerra de 1941. Son gente que se ha movilizado. Toda la sociedad civil en Ecuador está prácticamente convocada por el presidente para la movilización. ¡Abajo el protocolo! ¡Abajo! La última novedad con Mario Marquich en directo desde Dolores. A 8:30 de la mañana. En la primera declaró que estaba en Martínez, Gregorio Ríos. Habría llegado hasta la zona, las inmediaciones de Dolores, pero no habría problemas en ese sentido porque declaró ante el juez Gregorio Ríos que entre las 6 y las 8 de la mañana estaba efectivamente en caminos desde Martínez hasta Villa Gesell. De todas maneras, la investigación quiere hacer hincapié en la primera de esas llamadas, la más misteriosa, a las 5:25, a la hora en que se estaba cometiendo el asesinato de José Luis Cabezas. El listado que los investigadores de Fogelman le pidieron... Muy bien, un periodista de raza. Mario Marquich, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Qué alegría tenerte de vuelta. Sí, vengo de Salta, así que tengo la voz un poco rota, quebrada. Mucho... frío por las mañanas, por las tardes levanta la temperatura y todo el camino a la Ruta 40, recorriendo los pueblitos, digamos, con mucha tierra, entonces puede ser que tenga algún inconveniente, pero bueno. Pero es pasajero. Qué alegría que hayas vuelto. Siempre te lo dijimos aquella vez que tomaste una decisión muy corajuda, ¿no? De querer hacer un intento en la política, de que te íbamos a extrañar, y por eso te tenemos de vuelta con alegría. ¿Qué te dejó esa experiencia, Mario? A ver, yo los extrañé a ustedes también, por supuesto. Mira, la experiencia tuvo dos partes. La primera estuvo buena porque ganamos, digamos. Yo fui con la idea de aportar con mis votos, que fueron bastantes votos,
y que ayudaron al gobernador actual a ingresar a la gobernación. Y así, por lo menos por este periodo, dejar de lado 37 años de un régimen que ya estaba, digamos así, cansado, abatido, sin entrar en los detalles, naturalmente, que conocemos todos respecto de la corrupción, respecto de todas las cosas que se hicieron y de las pocas que se hicieron en favor de la provincia, a pesar de haber recibido tanto dinero, de tener, 3 presidentes con sus respectivos turnos, ¿cierto? Intendente Néstor, gobernador Néstor, 2 veces, y hasta la tía. Todo eso son casi 40 años de un poder casi omnímodo. Y lo que quedó no fue verdaderamente acorde con esos rangos y con esa dedicación a la provincia natal. Sin embargo, bueno, se produjo esta situación, ganamos, obviamente ganó el gobernador con mayor cantidad de votos y me ofrece a mí la Secretaría de Turismo. Como yo no fui a hacer una carrera política, porque nunca fue mi intención, sino hacer cosas vinculadas sobre todo al turismo. Ahí empezaron los problemas porque el gobernador se mimetizó un poco con el presidente Milei en esto de que no hay plata. Entonces yo finalmente comprendí rápidamente, tuve que pagar yo de mi bolsillo para hacer viajes dentro de una provincia que es grande como Alemania. A ver si nos entendemos. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, para predicar, para decirle a la gente, a los directores de turismo, de que no es solo Calafate un reducto que está destinado y único al turismo, sino que hay grandes posibilidades en una provincia hermosísima de poder hacer cosas. Pero bueno, yo quería dejar una parte de la evangelización, por lo menos la predicación, de que vayan pensando qué hacemos mientras no tenemos la plata. Es decir, Mario, es interesante esto. Ni aún en ese momento dejaste de hacer en el camino. Tampoco, no, hice para la campaña del gobernador hice 25.000 kilómetros. Hicimos con mi operador político, Ezequiel Viso, 25.000 kilómetros de campaña en 5 meses. Qué bárbaro. Pero bueno, finalmente digo, ¿qué estoy haciendo si yo no puedo hacer nada para lo que vine? Pues yo tenía un ramillete de ideas relativas al turismo que en su momento me dio la sensación de que las ninguneaban, porque la idea de que solamente el turismo tiene que ver con paisajes espléndidos, con cataratas o con, bueno, no cataratas, digo lo de Misiones, pero esa idea extendida de que, bueno, tenemos hielo, tenemos bosque, tenemos esto. Y yo quería rescatar cosas como que Magallanes inventó el nombre Patagonia. Claro, interesante. Y lo hizo en la provincia, como que estuvo Saint-Exupéry y la romantización de la aviación heroica argentina. Qué lindo. Y la verdad que no tuve la respuesta adecuada, entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y volviste, enhorabuena. Volví, claro, porque me llamaron y fue muy bueno la idea, la experiencia, y yo extrañaba también. Porque es tu capital. ¿Y qué va a tener de nuevo en el camino? Al margen de la esencia, que es lo que a todos nos atrae. El espíritu, los lugares, tus narraciones, tu voz, tus tonos. Bueno, también es otro desafío porque finalmente yo voy a tener un programa acotado a media hora que va a ser como esto de que cuando es un poquito poco, queda ese gusto tan lindo de que, bueno, qué pena sería bueno que sea un poco más largo. Esto me permite a mí hacer una interactuación y un manejo de la psicología con los entrevistados mucho más, ¿cómo te diría? Más dinámico, más rápido en estos tiempos en que están las redes, en que están, bueno, todas las otras plataformas. Por lo tanto, yo voy a escribir menos en los guiones. Vos calculá que en un guión de 1 hora yo escribía 30 carillas y de máximo y mínimo 18 carillas. O sea, pero también estaban los camarógrafos que tenían que tapar todo eso y era muy largo, con lo cual el trabajo que hacíamos era verdaderamente muy impactante. Fenomenal. Así que ahora voy a estar más, ¿cómo se diría? Relajado,
con más tiempo para interactuar con la gente de manera directa. Claro. Voy a hacer cámaras cómplice conmigo por primera vez. Y creo que el resultado va a ser maravilloso. Empieza con los 7 lagos, ¿no? Empezó ya con la casa de verano de Victoria Ocampo en Mar del Plata. Qué lindo. Ahora estuve con el Museo de Fangio y la casa de Fangio, porque me dediqué a hacer casas allá. Qué lindo. La estancia de Fangio, donde recibía a la gente más importante, ¿no? Y la Casa del Puente, recientemente restaurada, que es obra de Amancio Williams. Fue todo un tema en Mar del Plata porque estuvo a punto de... Sí, hubo un problema tremendo. Pero finalmente, más allá de todos esos dime y directes, la casa está restaurada y quedó espléndida. Y es un ícono de Mar del Plata y es la única obra, te diría, que queda de Amancio Williams que le hizo al padre que era pianista. O sea, gran compositor, Alberto Williams. Compositor. Y que era, vos lo sabrás, el hombre que le dio la actual versión al himno nacional argentino. Con lo cual, la casa es maravillosa. Después con el tema de Fangio y todo lo demás, ahora venimos de hacer, mañana se estrena el tema del otoño. Mirá. Yo elegí el otoño por los colores. Claro. A mí esas cosas se me ocurren, digo, a mí me gusta esto. Y entonces, digo, porque los árboles. Tiene poesía. Los árboles, claro. Entonces tomé me dice amigo de un ingeniero forestal que me cuenta por qué los árboles caen sus hojas y algunos no. Y dice, los árboles son inteligentes. Me quedó dando vuelta a eso, que los árboles son inteligentes. Entonces yo le dije, mirá, son inteligentes pero también tienen sentimientos. ¿Por qué? Me dice. Y yo le digo, porque yo escuché una canción de Atahualpa Yupanqui que él componía bajo un algarrobo en su casa de Cerros Colorado en Córdoba, y una de las canciones hermosísimas que encierra toda la sabiduría que tenía Donata, y escribió, el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. Un árbol que no puede moverse, pero que extraña a su amigo. Qué bueno. Y es una cosa bellísima para mí, esas frases solas valen la idea de hacer un programa con ellas. Qué alegría que estés acá. Tengo un minuto final, pero te quiero preguntar, ¿y esta nueva dinámica del periodismo qué te genera? Porque obviamente en todo está, el programa dura esto, hay que hacerlo de esta manera, la tecnología, tenés cosas, lo que ha pasado en estos últimos 2, 3 años es impresionante. El dron es algo, una certeza, es una realidad, me permite una mirada distinta, abarcativa. Imagínate que yo te cuento chiquitito, yo hacía salares, porque a mí me gustaba el nombre de los salares, salar del hombre muerto. Digo, ¿qué diablo habrá pasado acá? ¿Quién será ese pobre señor? Entonces iba a salares que medían kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero claro, llega un momento que yo decía, voy a hacer esto, el camarógrafo me decía, ya lo hice para arriba, para el costado, para el otro lado, acá no hay nada. Yo le digo, bueno, debe haber leyenda, vos déjame a mí. Vamos, yo me voy a meter de actor, entonces me ponía a pensar en una piedra, o venía caminando despacito, o me cruzaba una y otra vez, y hacía efectos con los editores que tenemos en el canal, que hacían maravilla, verdaderamente. Y ahora toda esa dimensión de ese salar lo puede tomar el dron, por ejemplo. Y yo soy de la idea de que yo soy profesor hace 27 años, Nelson, en la Universidad de Belgrano. Las cosas que hacen los chicos a mí me fascinan. Está en el tema de las redes. Siempre dije que la gráfica es inteligencia, la radio es imaginación y la televisión es adrenalina. Está bueno. Me falta averiguar qué son las redes todavía. Te lo vas a averiguar pronto. Mario, bienvenido de vuelta a esta. Felicitaciones por la cobertura del Papa, fue una cosa extraordinaria. Eso fue mérito de todos, de aquel equipo fantástico, Jorge Soto, Rodrigo Sánchez Miguel, Virginia Preano y Sonia Ruiz. Gracias. Profesionales. Qué alegría que estés de vuelta. Mario Marquich con nosotros, es decir, con ustedes, acá. Mañana recordar la hora, ¿sí? Sí, a las 23, el programa Los Colores del Otoño en el Camino de los 7 Lagos. Parece el título de una película. Muy bueno. No lo vamos a perder. Te vamos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya seguimos. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses
a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Uno de los responsables de esas maniobras aseguró que Néstor Kirchner estaba al tanto de los hechos. Mirá este pequeño avance de lo que vamos a desarrollar en un segundo. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Farina? 5 meses. Muy bien. En este Día del Periodista quisimos recordar en este breve fragmento de aquel equipazo que encabezaba Jorge Lanata, con Nicolás Wiñaski, Mariel Fitzpatrick, Ignacio Otero, Luciana Geuna, productores de primer nivel como Maximiliano Heiderscheid, a todo lo que representó, primero Jorge Lanata. Hace un año le hacíamos lo que fue la última entrevista aquí a él, y lo que representó aquel equipo que tenía como jefe de producción a Ricardo Rabanelli y por supuesto a Carlos Delía, como una demostración de lo que es el periodismo. El periodismo es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más democráticas y transparentes. Esto es lo que representa nuestro capital y que resumimos en este ejemplo de aquel histórico programa que marcó un hito porque exhibió un delito con un nivel de evidencia que hasta el momento la justicia no se había preocupado por investigar. Este es el homenaje que queríamos hacer a todos los periodistas de esta casa, de nuestra casa y de la República Argentina. Feliz Día del Periodista. Las sociedades con periodistas son mejores sociedades. Muy bien. Digamos, hola Nelson, ¿cómo hola, estás? ¿Cómo le va, presidente? ¿Qué dice? Vengo de ver al Papa y mira, estoy buenito. Bueno, ¿aprendió algo de la bonomía del Papa? Es una bella noche de sábado. Sí, está bien. Así que te mando las mejores buenas vibras. Pero muchas gracias. Digamos, o sea, a pesar de que seas un zurdo ensobrado, sí. Te deseo lo mejor. Parece que no aprendió nada del Papa. Parece que no aprendió nada. Sí. Ojalá que, digamos, o sea, te beatifiquen. San Nelson Roña Castro. O sea, digamos, patrono de la fake news. O sea, digamos. Sí, totalmente. Espere. Ya se ve que no aprendió nada. Lo dejo con Tarico. Sigan ustedes en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Chau, bello sábado.